Hola, queridos amigos de la radio. Buenas noches. Muchas gracias por estar ahora acompañándonos en esta nueva jornada de Estación Lunáticos. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, un invitado que eh, se ha ganado un espacio dentro de la literatura nacional. Eh, Escribió uno de los libros más llamativos del último tiempo dentro de las librerías, y este libro se llama en, em, Terror en Cerro Moreno. Hugo Riquelme se llama el escritor que nos acompaña en esta jornada. Él es un escritor que lleva bastante tiempo publicando, es un escritor que lleva bastantes libros en el hombro, a razón de 9, por lo que tengo entendido, son los libros que ya él ha estado lanzando en distintas ferias, en distintos lugares, en distintas librerías. En la librería que leo, que es parte de la casa de Hugo, donde uno lo puede ir siguiendo en sus redes sociales, eh, lanzando libros de western, de ciencia ficción, y ahora él ha entrado en las garras del terror. El terror con un libro muy llamativo, muy misterioso, muy secreto, donde narra una experiencia personal ligado con fenómenos sobrenaturales, de los cuales vamos a estar conversando en este minuto. Le doy la más cordial bienvenida a Hugo Riquelme. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, Roberto, gusto verte, harto tiempo sin verte. Mucho tiempo sin verlo, y desde el año 2001, Sí, de que 21, de estuvimos, la pandemia, cuando tú lanzaste bestseller. ahí tuvimos una edición de ese libro, y el de Niebla también participaste. De Niebla, correcto. Eh, Así que, bueno, nosotros nos conocemos, pero la gente me gustaría que te empiece a conocer. Ujú. Hugo, bueno, tú has escrito ¿desde qué edad, primero que todo? Mi relación con la escritura parte por allá por el año 93 o 94. Yo tenía 8 años, la verdad, cuando empecé a escribir, pero a escribir pensando, entendiéndolo como contar historias. ¿Ya? Yo vivía en Antofagasta en aquellos años, en la Villa Grandón, que es una población que está cerca de la Feria de las Pulgas para la gente que es de Antofagasta o que ha ido para allá. Obviamente en los años 90 en provincia, tú, Roberto, tal vez lo sabés mejor que yo, en provincia en los años 90 había muy poquito que hacer. Sí. Entonces, nosotros cuando chicos, nuestra infancia con mis amigos era jugar a la pelota todo el día y después de que jugabas a la pelota te entraban a tomar once, te bañabas y te cambiabas ropa y teníais que ver qué más hacíais porque, no sé, pues en verano, por ejemplo, cuando no había clase o el fin de semana, eh, se podía dar la oportunidad de, después de tomar tecito con la familia, salir a la calle de nuevo. Entonces, era como bien común, ¿cachai? Era bien común que los niños estuviesen hasta bien tarde en la calle, eran zonas un poco más seguras, había otra forma de vida en regiones en los años 90. Y me acuerdo que yo me juntaba con dos amigos, con el Diego Gallardo y el Fabián Herrera, que eran los dos mayores que yo, y nos juntábamos después de jugar a la pelota cuando ya andábamos vestidos con la ropa limpia, era como una señal de que ya no nos podíamos seguir ensuciando. Entonces lo que hacía la mamá del Fabián era debajo de la caja de escaleras que tenía el blog de 4 pisos en el que vivíamos, con una sábana cerraba y ahí nos hacía como una suerte de cuarto, ¿cachai? Como una suerte de pieza, en donde nos pasaban unos cojines, ¿cachai? Unos lápices grafito o lapiceras de estas Bic, ¿cachai? Y hojas de roneo. ¿Ya? La típica hoja media verde que habían antes de las hojas blancas de fotocopia que se ocupan hoy día. Y nosotros lo que hacíamos era tomábamos 3 hojas cada uno, la doblábamos en forma de cuadernillo y ahí empezábamos a dibujar, a hacer una suerte de cómic
en donde nosotros éramos los protagonistas de las historias que se nos ocurriese imaginar. Entonces yo ahí, en ese momento, es donde yo comencé mi relación con la escritura, con contar historias. Y me di cuenta que a mis amigos les gustaban las historias que yo contaba y también a mí me di cuenta que a mí me gustaba que ellos leyeran lo que yo estaba contando. Eh, eh, es un lenguaje súper distinto a la narrativa que hago hoy día, en el sentido de que hoy día yo hago prosa y en aquellos años yo hacía casi guión, ¿cachai? De viñeta, logo, diálogo, ¿cachai? Eh, pero claro, después cuando fui creciendo, cuando fui teniendo menos tiempo para sentarme a dibujar, que a mí me gustaba mucho dibujar, ya sea por el colegio, la enseñanza media era un poco más difícil el colegio, eh, yo seguía con las ganas de contar historias, entonces esas historias que antes me sentaba a dibujar, yo lo que hacía era adelantar un poco en un cuaderno los diálogos que podían tener los personajes y más o menos una pequeña trama que me mostrara hacia dónde quería llevar la historia y con la intención de en algún momento cuando tenga tiempo me voy a sentar a dibujar esto. Eh, Cada vez tuve menos tiempo y ya cuando estaba como en tercero medio entendí que en realidad no iba a sentarme a dibujar y empecé a convertir todas esas historias en algo que se termina convirtiendo en una novela, que es Las noches pasadas, que es una de las novelas que tengo publicadas hoy en día. Y ahí pasé del guión de cómic o del cómic como tal a la narrativa y la prosa, que fue cuando yo siento de que me la empecé a tomar en serio la escritura. ¿Sí? Oye, bien temprano la incursión en la escritura, ¿ah? Yo creo que eso ha condicionado también tu manera de narrar. Los libros, por lo que yo he visto en distintos comentarios de libros tuyos, la gente queda bastante asombrada de la forma de narrar tuya, de llegar, de hacer, de escribir a los personajes, el entorno. Entonces tú insertas al lector de buena manera en tus libros. Yo creo que también viene de eso, de esa pasión que tuviste desde joven a entrar en los libros, y eso es fantástico. Oye, y las noches pasadas, desde ese momento hasta las noches pasadas, ¿cómo fue ese transcurso a decidirte ya publicar? Uy, ahí pasaron muchas cosas entre medio. Mira, yo en las noches, a ver, cuando yo estaba en tercero medio, estamos hablando del año 2000, puede ser, no, el 2001, yo escribí Las noches pasadas como novela y la escribí ocupando cuadernos que no, me retaban mucho en la casa porque lo que hacía era poner mucha atención en clases para evitar tomar notas y de esa forma dejar que los cuadernos que estaban, que se supone que eran para los ramos, para la materia, yo los ocupaba para escribir mis historias, ¿cachai? Cosa de no tener que estar pidiéndole a mis papás cuadernos adicionales porque tampoco había mucha plata como para pedirle, oye, cómprame un cuaderno nuevo, ¿cachai? Claro. Entonces, yo muchas veces los mismos cuadernos yo iba anotando y escribía ahí la novela, la protonovela de Las noches pasadas hasta que la logré terminar. Y era una novela que pasaba muy de mano en mano entre mis compañeros de curso, que les gustaba mucho la historia porque varios de los personajes estaban inspirados en ellos, ¿ya? En aquellos años, Las noches pasadas tenía cerca de 18 personajes. La novela que está publicada hoy día es una novela solo que tiene 6, pero en aquellos años eran casi 18, casi 20 personajes lo que aparecían en la historia, y todos estaban inspirados o la niña que me gustaba, o algún amigo, o algún compañero de curso. Eh, y de luego, ahí yo tuve como la idea oye, ¿sabéis que esta cuestión debería a lo mejor cambiarle el formato? No sé, pues escribirlo en un computador, de alguna forma para hacer copias, ¿cachai? Para que la gente que lo quiera leer lo pueda tener, porque no le iba a estar pasando mi cuaderno a todos, ¿cachai? Y en cuarto medio me pasó otra cosa muy similar con otra historia que escribí, que la tengo de hecho aquí en mi casa, que esa sí la logré traspasar a computador y la imprimí, después la anillé, me acuerdo, en donde también escribí esta historia y acá ocurrió otro fenómeno. Ya no eran solamente mis compañeros de curso y mis amigos los que estaban interesados en la historia, sino que empezaron a interesarse en la historia compañeros de otros cursos, ¿ya? De pronto, no sé, pues yo estudiaba en un colegio técnico profesional, en un liceo técnico profesional, en donde tenía compañeros de diferentes especialidades repartidas por todos lados en el colegio,
y de pronto mi historia andaba en ventas, después iba a contabilidad, después las chiquillas de secretariado también la estaban leyendo, y mi cuaderno andaba, pero por todos lados en el colegio la gente lo estaba leyendo como una historia. Entonces, eso también me llevó a sentir la motivación de querer contar más cosas. Pero resulta que cuando yo cumplí 19 años, yo no sabía muy bien qué estudiar para seguir después de cuando salí de cuarto medio. No sabía muy bien qué estudiar y mis papás tampoco tenían muchas posibilidades de pagarme una carrera. Entonces, era como, tienes una bala, ¿cachai? Ocúpala bien. Y yo lo que decidí en ese momento fue ponerme a trabajar, ¿ya? Lo cual yo considero que fue un acierto, pero también un pequeño error, porque cuando empecé a trabajar me empezó a gustar ganar plata, de pronto llegaba a fin de mes y tenía plata para salir a carretear con mis amigos, para invitar a mis pololas a comer algo, ¿cachai? Comprarme ropa, etcétera. Eh, y me olvidé un poco de estudiar. Me olvidé un poco de estudiar y por el mismo tema del trabajo también me empecé a olvidar un poco de escribir. Mm. Y me acuerdo que cuando yo cumplí 19 años, embaracé a la mamá de mi hija, lo cual vino a significar otro cambio en la vida, porque ya con el sueldo mínimo, que era lo que me pagaban a mí, con una hija en camino no te alcanzaba, ¿cachai? Entonces había que preocuparse de otras cosas. Y ahí es donde yo decido entrar a estudiar a la universidad mientras estaba trabajando, a estudiar administración de empresas, lo cual me dejó sin nada de tiempo. ¿Ya? Entonces ahí como que me olvidé de escribir. Y estuve, a ver, yo empecé a estudiar el año 2004 y terminé de estudiar el año 2009, en donde obtuve mi título, y el mismo año 2009 yo entré a trabajar en minería, ¿ya? Que es como la gran industria del norte, que es como la pega que todo el mundo quiere. Sí, Y al final lo que termina pasando ahí es que me metí tanto en el trabajo que dejé de escribir hasta que me empecé a dar cuenta de que algo me faltaba, que algo, que algo no me hacía feliz, a pesar de tener buena pega, de tener buen sueldo, de poder comprar cosas, de poder viajar, etcétera. Algo no me estaba haciendo feliz, hasta que una compañera de trabajo, la Andrea Bustamante, un día se acerca a mi oficina en Faena, yo estaba trabajando en Faena, y me dice, me pide un pendrive, porque ella tenía que ir a hacer una presentación a una gerencia lejos y tenía que llevarse la PPT, ¿cachai? Y la Andrea me pide un pendrive, yo le paso, sin acordarme de qué es lo que había en el pendrive, le paso nomás mi dispositivo, ella se va a hacer su presentación, y yo seguí trabajando y al final del día ya eran cerca de las 10 de la noche y yo miraba en la oficina y era como que, oye, no me devolvieron el pendrive, ¿cachai? En aquellos años en faena yo cometía el error de trabajar hasta que me quedaba dormido porque pensaba que en faena no podía hacer nada más y había que aprovechar el tiempo para trabajar. Una tontera que se me ocurría en aquellos años. Hasta que de pronto voy a la oficina de la Andrea y la Andrea estaba calladita mirando en el pendrive y había encontrado las transcripciones de las noches pasadas, de esta novela que yo había escrito en el cuaderno. Yo en algún momento las empecé a transcribir a computador y no terminé. Me acuerdo que tenía como 8 capítulos en el pendrive de una novela que termina teniendo 15 capítulos. Y la Andrea estaba pero metidísima leyendo. Y ella fue la que me dijo, oye, ¿sabéis que esto deberíais terminarlo? Está súper bueno, deberíais terminarlo. Entonces, ahí yo dije, verdad que yo tenía esto. Entonces, como yo en mi trabajo, que yo atendía a público, yo trabajaba en recursos humanos, me quedaba una ventana porque yo tenía entre las 11:30 de la mañana y las 5 de la tarde, los trabajadores estaban o durmiendo o en turno, entonces no tenía mucho que hacer. Así que en ese intertanto yo terminaba mi trabajo administrativo y después me ponía a escribir, ¿ya? Lo que me recordó que me gustaba escribir. Y claro. cuando termino de armar estos 15 capítulos, se los vuelvo a pasar a la Andrea para que ella los lea, los termina de leer y me dijo, oye, hay que publicarlo. Y ahí recién a mí me entró el bichito, estamos hablando del año 2011, puede ser, o 2012, por ahí, y ahí recién me entró a mí el bichito de querer, de pensar en la posibilidad de tener una publicación. Oye, qué buena esa conexión casi en forma espontánea con los lectores, ¿ah? Eso no se da siempre. No, Generalmente no, es en complejo. el ambiente familiar, donde alguien ve, como le pasó a Stephen King, que Tabita le agarró la cuestión, la leyó, pero en el ambiente así laboral, donde muchos son jóvenes, no están interesados algunos en la lectura y que
se lea tu manuscrito. Encuentro que eso es fantástico, ¿eh? Encuentro que Sí, es sí, sí. genial. Yo he tenido mucha suerte de estar en el lugar correcto. O sea, en realidad la suerte que he tenido es siempre estar en el lugar indicado, ¿cachai? Como que en ese aspecto la fortuna me ha sonreído, ¿cachai? Tal como lo dices tú, no es normal, no es común que ocurra. Y tengo la fortuna de que me ocurrió. La Andrea, aparte de trabajar en recursos humanos conmigo, ella también estaba a cargo de la biblioteca del campamento en Faena, entonces cachaba mucho de libros. Entonces, Claro, eh, entonces tenía la persona el- indicada. claro. Oye, y bueno, y después de tuviste la aventura de publicar tu primer libro y ahí pasaron 8 más, siete, Sí, siete, siete, 7, a ver, mira, hasta que actualmente, a ver, llegó el de ahora, ¿no? pasaron 9 en realidad. Lo que Ah, pasa es que hay uno que no está publicado todavía. Pasaron 9, El Terror en Cerro Moreno es mi 10ª novela, mira, pero es la novena que ha sido publicada. ya. Oye, genial. Pero lo vamos a dejar a Cerro Moreno después ya en el grueso de esta conversación y vamos a incursionar un poco también en tus géneros, porque empezamos por esto que era algo, tema medio misterioso, Un de vampiro, de terror, vampiros, de de cabeza, es de terror, lleno de terror. y luego pasaste a western. Tuve un intermedio. Mi segunda novela, que en realidad la segunda novela es la primera que se termina publicando, que se llama Saga de un hombre solitario, ¿ya? Ah, ya. Y es una novela más de corte romántico. Es una historia de amor. Es una historia de amor entre un padre y su hija y una historia de amor entre el padre o sea, entre el protagonista y la madre de la niña. Y esa novela yo la escribí en un momento súper particular de mi vida y por eso siento que funcionó bien en su momento. Es una novela que, por ejemplo, yo creo que hoy día no podría escribirla porque es una novela que también aborda esta etapa de la vida en la que tú no estás conforme con lo que estás haciendo y decidís dar un gran paso, ¿ya? Que es más o menos lo que a mí me pasó cuando dejé la minería y me decidí a dedicarme a los libros. Yo eso lo estaba viviendo y el protagonista es una persona que es muy exitoso, pero tiene un sueño que no se ha atrevido a cumplirlo. Entonces hablaba mucho de lo que me estaba pasando a mí en aquel momento la novela y esa fue la primera que publiqué el año 2015, eh, que fue la primera novela publicada y presentada por mí también acá en la Feria del Libro de Santiago. Y luego de que a esta novela de amor, que es una novela de amor, es una novela bien mamona, en el sentido de que es bien dulce, ¿cachai? Es bien con el romántico, el amor romántico, el amor más idealizado, ¿ya? Viene la publicación de Las Noches Pasadas, Ah, ya. ¿ya? Entonces yo parto con Saga de un hombre solitario, parto con romance, publico Las Noches Pasadas, y ahí a mí me ocurre algo que yo me imagino que a todas las personas que en su momento están pensando en escribir o que están recién partiendo a escribir, me dio mucho miedo pensar en la posibilidad de que me quedase sin historias, que se me acabara la imaginación, ¿ya? Que yo dijera, oye, ¿sabéis qué? ¿Qué pasa si el día de mañana no se me ocurre nada que escribir, nada que contar? ¿Hasta dónde llega mi carrera? ¿Cachai? Porque yo ya estaba pensando en hacer carrera literaria en esos momentos. Y me acuerdo que ahí es donde aparece la oportunidad de escribir Tres balas en la Pampa, ¿ya? Que es mi primer western, ¿ya? Que Sí. lo escribí junto con Michael Rivera Marín y Daniel Leal Arancibia, que primero iba a ser una suerte de antología, luego fue algo medio experimental, que terminamos escribiendo una novela sin ponernos como objetivo escribir una novela. Oye, Fue como y un ejercicio de estudio. por lo que entiendo, fue un exitazo, ¿ah? Nos fue muy bien con ese libro, sorpresivamente bien. De hecho, fue una sorpresa no solamente para nosotros, sino que fue una sorpresa también para el mundo editorial. Yo me acuerdo que con Tres balas en la Pampa, ya yo venía con un poco de credenciales en el sentido de que a Saga de un hombre solitario le había ido bien, se habían vendido 2 ediciones del libro, a Las Noches Pasadas le había ido bien, también se habían vendido 2 ediciones del libro, me había ganado un premio en Estados Unidos por Las Noches Pasadas. Y
lo que me significó tener un poquito más de contactos para abrir el mundo editorial. Y me acuerdo que estuvimos en conversaciones en aquellos años con Editorial Planeta, estuvimos en conversaciones con Zigzag, y fue mi primer acercamiento a Penguin también, esta novela en particular. Y me acuerdo que en Planeta nos dijeron que no iban a publicar el libro porque no sabían cómo lidiar con un libro escrito por 3 autores. Esas fueron las palabras de la editora. Va a ser Claro. un lío legal, va a ser un lío legal, no sabemos muy bien cómo lidiar con un libro de 3 autores, por lo tanto yo creo que nosotros vamos a pasar, me dijo la editora en aquellos años, que es una editora que tengo entendido ya no está hoy día en la editorial. Y con Zigzag fue algo un poquito peor, en el sentido de que ellos dijeron sí, nos gusta, estuvimos hasta muy al último de la etapa de decisión de que se publique, hasta que nos pidieron suavizar los diálogos del libro porque ellos estaban pensando en que era un libro que sería ideal para meterlo a colegios. Y nosotros el libro, el western, lo habíamos escrito bien sucio, con harto garabato, Con un ¿ya? western. Un western, claro. Sí. Además que un western ambientado en la salitrera, y en ese lugar nosotros hablamos acerca de la prostitución en las oficinas salitreras, que era como un panorama Común, esperado dentro de la oficina, ¿cachai? Y nos pidieron que suavicemos todo eso, que le cambiemos unos diálogos, y la verdad es que nosotros conversamos con los otros 2 autores, con Daniel y con Michael, y dijimos, no le vamos a cambiar nada, ¿cachai? Así que al final terminamos no publicando con Zigzag y dijimos, vamos a esperar hasta que llegue el momento, porque no estábamos apurados, y mientras tanto cada uno se dedicó a sus proyectos por separado, hasta que apareció Aurea, ¿ya? Y Aurea es la que se la jugó por 3 balas en la Pampa, la publican, una apuesta completamente de la editorial, o sea, acá no hubo ni coedición, ni nosotros ni lo pagamos a medias, ni nada de eso. La editorial 100% financió el proyecto, y la verdad es que nos sorprendimos porque al libro le fue bien, no solamente en venta, que a lo mejor en venta es el menor de los éxitos, en el sentido de que la editorial es independiente, cuando un libro es exitoso vende 500 ejemplares al año, por poner un ejemplo. Claro. Ya está, con 500 ejemplares vendidos ya estamos hablando de un libro exitoso. Sino que nos dimos cuenta y nos enteramos que era un libro que estaban mirándolo ya desde el punto de vista académico, ¿ya? Que lo estaban revisando editores, se estaba hablando del libro y la forma de cómo estaba armado, de cómo era el objeto, de cómo estaba editado, del uso de los clichés. Era un libro que estaba como siendo estudiado, por decirlo de alguna manera. Y luego de eso, el año 2018, en la FILSA del año 2018, cuando la editorial hace otra locura, que es imprimir un tiraje de 300 ejemplares de edición limitada, que de hecho de ese sí me quedan todavía algunos ejemplares, por ahí anda. Un tiraje limitado de 300 ejemplares, que acá está, ¿ya? Ah, Y si tú te mira. fijas, dice FILSA 2018. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este libro se vendió solamente en esa feria, no se distribuyó en librerías, ¿ya? Ah, Nosotros vendimos los 300 ejemplares durante las 2 semanas de feria. Entonces, el último día, cuando ya no teníamos libros, me quedé en el stand conversando con el editor, que es el Martín Muñoz Kaiser, y le dije, oye, ¿sabéis que no fue bien con esto? ¿Te tinca seguir con Western? Y me dijo, dale, pues me dijo, si quería hacer otra historia, dale. Y yo me acuerdo que ahí armé Un hombre sin nombre, pero ya lo escribí yo solo, ya no fue en conjunto con Michael y con Daniel, y cambié el tono. Es un western que es un poco más reflexivo, un poquito más crepuscular, ¿ya? ya. Con un personaje más hipócrita, un poco más oscuro y tocando temas que van más en la parte emocional también. En este caso estamos hablando de un personaje que que en 3 balas en la Pampa no tiene nada que perder, pero en Un hombre sin nombre encuentra todo lo que puede Claro, y perder. aquí un hombre sin nombre lo tiraste en solitario, ya con tu postura de Mi visión, escritor, claro. así que claro. Oye, genial esa aventura por el western. Y ahí nos pasamos De a ficción. ciencia ficción. Ciencia ficción Ahí, con Las ventanas del Dubai correcto, correcto. y Ahí nos pasó ya, posiblemente. y fue un cambio pero gigante, porque
de western, que es novela histórica, salté a ciencia ficción dura, o sea, una novela que corrí mucho riesgo, y no lo digo por mí, me lo dijo una editora. ¿Por qué estáis haciendo esto? ¿Cachai? Si te está yendo bien con esto otro, ¿por qué vais a hacer esto? No entendía por qué estaba metiéndome en ciencia ficción, y más encima en ciencia ficción que no era space opera, era una ciencia ficción que era dura. Estábamos hablando de física cuántica, estábamos hablando de astronomía, la ciencia era muy importante dentro de la ventana del dual. Eso fue durante el 2020 que se publica ese libro. Oye, y esa ciencia ficción fue muy comentada también por los especialistas y la gente que estudiaba, porque era más científica, o sea, tenía detalles prácticamente que podías arriesgarte a hacer un libro del tenor aburrido, pero lograste mezclar ahí lo científico, los datos, junto con una tremenda historia. Entonces, igual viene. Y después de eso pasaste a Pastores de Antofagasta Orden. Zombie. No, Ah, Antofagasta Zombie estuvo entre medio. Que ya, fue entonces, mi segundo coqueteo con el terror. mira, ya. Y Que este después fue ya un llegamos libro allá. más, que este fue otro tipo de desafío, ¿ya? Básicamente porque ese libro aparece en una época súper compleja de nuestras vidas, de toda la vida, de la vida de toda la gente del mundo, porque aparece en pandemia, ¿ya? Claro. Y estamos hablando de que ese libro a mí me lo encarga Aurea en octubre del 2020, durante un momento en donde estábamos todos encerrados con las cuarentenas, en un momento en donde no habían ferias de libros, lo que representaba gran parte de mis ingresos, porque yo dejé mi trabajo dependiente Mm. el año 2019, entonces yo el día 2019 y 2020 estaba 100% enfocado en venta y producción de libros, y ya no tener feria no tenía ingresos, fue un año súper complejo. Entonces cuando Aurea me pregunta si quiero escribir este libro y me dice, oye, ya hay un anticipo de por medio, yo dije, ok, hay que Claro, hacer, porque es un tremendo riesgo ese que tomaste ya, me voy a lanzar a dedicar mi carrera a la escritura, a la venta, a la promoción de libros, y de repente viene esto que para todos fue un apagó balde, todo. claro. Y bueno, lo otro complejo de ese libro fue que era específicamente un libro de zombies. Y el zombie, si yo tengo que hacer un ranking de mis monstruos favoritos, el zombie no aparece en los 5 primeros lugares. ¿Ya? No es que no me gusten, pero no está entre mis favoritos. O sea, yo podría decir vampiro, hombre lobo, la criatura de Frankenstein, ¿cachai? No sé, pues podría pensar en las momias, podría pensar en los gremlins o estos duendes, ¿cachai? Y después pensaría Claro. en un zombie. Entonces, la pregunta fue, esta novela, ¿qué oportunidades me estás abriendo para explorar dentro de lo que a mí me gusta hacer en literatura? Porque yo soy un convencido de que las novelas son la respuesta a una inquietud personal. ¿Ya? No es porque un día me levanto y, ay, mira qué bonito ese perro que va al frente, voy a hacer una novela de un perro. No, No, hay una idea, hay algo, un tema que está ahí incomodándote y que tú necesitas resolverlo a través de la escritura. Así por lo menos es como yo veo la creación de historias. Entonces la pregunta que me empecé a hacer en el encierro, estábamos encerrados, era, ¿cuál es el tema? ¿Ya? ¿Cuál es el fondo? Ok, ¿van a haber zombies? Sí, pero ¿de qué voy a hablar de fondo? Y ahí es donde yo me empecé a acordar de mi ciudad, de Antofagasta, y me empecé a acordar de cosas que no entendía de la ciudad, como por ejemplo, al haber vivido un hecho tan traumático como fue el aluvión del año 91, que murió mucha gente, en donde los cerros se vinieron prácticamente abajo por el exceso de agua, y cuando tú vayas a Antofagasta hoy día veis que las tomas y las casas precarias se volvieron a construir en los mismos lugares que ocurrieron la desgracia. Se construyeron unas piscinas aluvionales para evitar que ocurra este tema, y durante años las piscinas aluvionales estuvieron inhabilitadas porque estaban llenas de basura, porque la misma gente iba a botar la basura a esas piscinas y las empezó a ocupar de vertedero. Entonces, al final, la pregunta mía era, ¿por qué no aprendemos? ¿Por qué no entendemos que, tenemos que mala estas cosas memoria, nos pues. terminan pasando la cuenta? Así que, al final, hablar de zombies para mí se convirtió en la oportunidad de poder hacer que la gente obligatoriamente se tenga que enfrentar a sus muertos, incluidos aquellos muertos que nos incomodan.
Mira, qué interesante la Entonces, manera que tú tocaste el tema zombie, porque uno creería, ya, pandemia, virus, muertos vivientes. Pero no, pues tú tocaste ahí, analizaste, le diste una vuelta de tuerca ahí a la historia para hacerla algo más reflexiva dentro de la comuna de Antofagasta del Norte y de que todo, tuviera un digamos, significado. que claro, que no tenemos memoria de lo que ocurre en nuestro entorno y todo el asunto. Oye, mira, aquí Guidet Serpa, que estuvo con nosotros hace un par de días en dos increíbles conversaciones con ella, te manda saludos, un gran saludo para Hugo, gran recorrido por las letras. Ahí, Un gran eh, abrazo a la Juliet. También me acuerdo mucho de ella y de su libro del Anaquel de las Ánimas. Muy, muy, muy buen libro. Que no tengo sí, idea si es que habrá sacado la segunda parte. no, ahora está escribiendo precisamente la segunda parte y no sé si tiene algo que ver ahí, algo, pero continúa escribiendo, continúa dedicada a lo suyo, es una gran parapsicóloga, tiene un grupo ahí, Gigama, que estuvimos conversando el otro día de ella y le va fantástico ahí. Tiene grandes Maravilloso, dones. Oye, maravilloso. Hugo, ya, terminamos con los zombies y volvemos Muy buena ciencia a ficción. Pastores de Ort. Actores de oro, sí. Este tiene alguna relación junto con la ventana del Dubái, ¿no? Ocurren en el mismo universo. O sea, de hecho, en Pastores de Ort hay muchas referencias a la ventana de Olduvai, que son referencias que no son fundamentales para la trama, pero para aquel lector que leyó la ventana de Olduvai las va a encontrar como huevitos de Pascua, como el Easter egg, y va a decir como que, "Ah, mira, esto es de un tema que conozco". Pero efectivamente, Pastores de Ort es una novela que ocurre 1500 años después que La ventana de Olduvai. Entonces se puede leer como una novela aparte, y si tú quieres saber del origen, vas a La ventana de Olduvai, y si quedáis con la duda después del final de La ventana de Olduvai y quieres saber cuáles son las consecuencias de eso, te vaya a Pastores de Ort y funcionan bien dentro de como novelas que conversan unas con otras. Pero es una novela ya más del estilo de, en el caso de La ventana de Olduvai, ya es más una space opera, es una aventura espacial. Ya. Ahí ya dejaste de lado los datos y volviste a Igual la... hay, ojo, en Pastores de Oro hay mucha astronomía y mucha astrofísica, que de hecho yo trabajé, validé los datos, en realidad no es que me haya sentado a trabajar con ellas, pero validé los datos con dos astrofísicas chilenas y también le pedí ayuda al Gabriel León acerca para poder armar las cadenas tróficas de las anomalías biológicas que están presentadas dentro de Pastores de Oro. Así que igual hay una pega de investigación que para mí es fundamental. Siempre en un libro tiene que haber investigación, por muy fantasía que sea. Eh, y en el Pastores de Or lo que sí me dejé llevar por la aventura. El tono es súper distinto. Pastores de Or es una aventura que está pensada para que cuando la tomas no te suelte. La ventana de Old sí era un libro que era un poco, podía tomarse sus saltos de tiempo, era un poquito más reposado. En algunos momentos te hacía parar y reflexionar. No, la idea de Pastores de Oro es que tú no querés soltar el libro. Son animales completamente distintos para mí. Oye, qué buena esa. Y bueno, llegamos al minuto donde vamos a comenzar a hablar de ya el misterio propiamente tal, esto que tu experiencia en Cerro Moreno, que bueno, para el contexto de todo que nos vas a explicar ahí, está sitiado situado en Antofagasta, a la salida, creo Norte. que es norte, a la salida norte de Antofagasta. Y cuéntame, ¿tú por qué viviste ahí tú? Yo soy hijo de un exfuncionario de la Fuerza Aérea. Mi papá hizo carrera en la Fuerza Aérea. Él es clase en el sentido de que es suboficial. Eh, Él hizo carrera entre el año 76, si no me equivoco, hasta el año 2004, que es cuando ya se fue con retiro. 2004-2006, por ahí tiene que haber sido que él se fue con retiro con 30 años de servicios cumplidos. Y él partió trabajando acá en Santiago, pero muy temprano en su carrera fue trasladado a la base de Cerro Moreno. Entonces, allá conocí a mi mamá, ¿cachai? Entonces vivimos muchos años en la base. De hecho, yo viví en dos oportunidades en la base de Cerro Moreno, que para complementar un poco las personas que no saben dónde está la base de Cerro Moreno, si es que ustedes han viajado a Antofagasta en avión,
el aeropuerto, tú sales del avión por la manga y a mano izquierda se ven unos caseríos en el horizonte, eso es Cerro Moreno, ¿ya? Cerro Moreno de hecho, es como un fenómeno bien particular en el mundo, que es una población civil dentro de una base militar. ¿Ya? Ahí es donde viven los familiares de los funcionarios, y ahí crecí. Yo viví entre el 87 y el 91 en Cerro Moreno, y luego volví entre el 98 y el 2001. Entonces viví en dos oportunidades en la base con dos visiones súper distintas. La primera es siendo un niño, sin saber que estaba viviendo en una base, y la segunda ya es de adolescente y habiendo vivido en la ciudad, en Antofagasta. Entonces fueron experiencias súper complejas ambas. Y lo que está narrado en Terror en Cerro Moreno son cosas que viví durante el año 2000 y 2001. Uy, mira, vamos a Volver a mostrar la adolescente. portada de Terror en Cerro Moreno para que la gente pueda ver ahí a qué nos referimos. Ujú. Este libro, bueno, está editado por Penguin Random House. Mucho más real de lo que quisiéramos creer. Ujú. Mira, es un misterio por sí mismo, la portada es algo que te introduce. Cuéntame, ¿cómo llegaste a esta idea de la A ver, portada, de la confección y todo el asunto? la idea del libro es una idea que yo les venía dando vueltas desde hacía mucho tiempo, pero tal como te comentaba recién, como yo siento de que la literatura nace desde una inquietud personal, yo tenía la inquietud, pero todavía no sabía muy bien cómo resolverla. ¿Ya? Entonces es un libro, una historia que yo siempre fui dejando de lado, diciendo en algún momento, en algún momento, en algún momento, y eh, el año 2019, cuando yo tuve mi primer acercamiento con Penguin, todavía no estaba ni siquiera madura la idea, hasta que el año 2022, a finales del 2022, estuvo la oportunidad ya de concretarla, en donde me contactan nuevamente de Penguin, me hacen un par de preguntas acerca de qué proyectos tengo. En ese momento yo estaba en una feria del libro en Antofagasta, entonces la idea era juntarnos cuando yo volviera a Santiago. Vuelvo a Santiago y empieza la locura de Navidad, y Penguin está con el cierre de año, entonces no nos pudimos juntar durante todo ese rato, hasta enero del 2023, donde sí logramos encontrar el espacio para sentarnos a conversar. Y ahí es donde me preguntan qué proyectos tenéis, qué estáis haciendo, estamos viendo tu trabajo desde hace mucho tiempo. Cuéntame, ¿qué tienes? A ver si podemos encontrar un proyecto en el que vamos a trabajar juntos. Y yo me acuerdo que le di 4 ideas, pero era como la típica oportunidad donde tú le das una idea a alguien y tú cachai en la cara que no convence, no mueve nada. Yo me acuerdo que yo le ofrecí novela histórica, le ofrecí un western, una novela negra tipo policial, ¿cachai? Y cachaba que toda era como así, como que no le movía ni un pelo a los editores que estaban al frente mío, hasta que ya acordándome de una conversación que tuve con el Pancho Ortega, que Pancho, salió el tema del trasfondo de Terror en Cerro Moreno, y yo le digo, y el Pancho me dice, ¿sabéis que esa es la historia que tenéis que contar? Esto ya ocurrió como 2 semanas antes de la reunión. Y entonces yo ahí me acuerdo de esa conversación y le digo, y además tengo esta historia que es como si Stranger Things conociera a los expedientes secretos X y tuviesen un hijo en Antofagasta, ¿cachai? Involucra al chupacabra y ocurre, y son cosas que me tocó ver en primera persona, de todo lo que ocultan las instituciones cuando yo vivía en Cerro Moreno. Y ahí sí, me acuerdo que los editores se miran y uno le dice así como, esta es, ¿cachai? Y ahí me preguntan, oye, cuéntanos qué es Cerro Moreno, qué es lo que viste, bla, y yo les conté más o menos a grandes rasgos y me dijeron, ya, eso nos interesa. Y ahí encontramos la idea, ¿cachai? Pero el desafío era convertir esa idea en una novela. ¿Cuál va a ser la historia que voy a... Así es que yo me fui para la casa, porque me regalaron libros y me dijeron, toma, lee esto, lee esto, lee esto, lee esto, lee esto. Tú te fijaste que el libro salió por Penguin Random House, pero bajo el sello Suma. El sello Suma es el sello comercial de Penguin Random House, o sea, en donde están los libros que tienen que vender. Y ahí, por ejemplo, en Chile tenéis publicado a
a Jorge Baradit, a Carlos Pinto, está publicado Pablo Illanes, está publicado el Chascas Valenzuela, es gente que es muy vendedora. Entonces era como, este es el tono de lo que estamos haciendo con esta y trata de ir en ese tono. Y yo en ese momento estaba escribiendo el que resulta ser mi octavo libro publicado, que es Viajar, que es una novela inspirada en el disco de Lucibel que saqué con La Piedra Redonda. Entonces yo dije, ya, tengo que escribir este libro, Viajar, lo entrego. Yo me había comprometido a entregar el libro en febrero, pero tenía que rápidamente cambiar de chip y meterme a ver lo de Terror en Cerro Moreno, porque la condición para ser publicado era que el libro saliera en 2024. ¿Ya? Y para que el libro saliera en 2024, necesitábamos tener el contrato firmado antes de mayo del 2023. Y para firmar el contrato, yo le pregunté a mi editor, le dije, ya, pero ¿qué significa tener eso firmado? Significa que yo te entrego el manuscrito, tú lo revisas y me entero terminado, y tú lo revisas y me dices, firmamos contrato, y me dijo, no, me dijo, para firmar contrato nosotros necesitamos los 3 primeros capítulos revisados al menos. Entonces yo dije, ya, tengo que escribir la novela de La Piedra Redonda y además tengo que escribir 3 capítulos de este libro y tengo que entregarlo a más tardar el 1 de abril, para que ellos tengan un mes para revisar estos 3 capítulos. Ya listo, dije yo así como challenge accepted, ¿cachai? Entonces me vine para la casa, me puse a trabajar en la novela de Lucibel, la entregué antes de tiempo. Yo me acuerdo que la novela la terminé el 13 de febrero, de la de Lucibel. Y me senté al tiro a pensar en cómo podía armar la novela para Penguin, en armar la escaleta, ¿cachai? En lo que pudiese ser el esqueleto de la novela, y elegir cuáles temas iba a tocar, para poder sentarme el 1 de marzo a escribir y en las 3 primeras semanas tener los 3 primeros capítulos escritos de la novela. ¿Ya? Entonces estuve dándole vueltas, pensando en qué hacer, me imaginé, escribí, probé varias estructuras, hasta que encontré una que no sé, no sé si estoy cachado cuando estáis como medio ansioso y decís como, esta es la oportunidad, ¿cachai? Y tengo que tirar toda la carne a la parrilla. Sí. ¿Ya? Yo dije, al principio iba con esa, pero después dije, puta, es que si tiro toda la carne a la parrilla, estoy abarcando demasiado, necesito guardar cosas. Entonces ahí vino, ¿qué me reservo? ¿Qué no meto en la novela? Y también vienen los miedos. ¿Tendré oportunidad de hacer una segunda novela para meter todo lo demás que me quedó afuera? ¿O me tengo que olvidar de esto? ¿Cachai? Entonces era como un proceso de pensar mucho qué tenía que elegir para que estuviese dentro de esta escaleta. Hasta que finalmente logré resolver eso. El 1 de marzo yo me siento, empiezo a escribir los capítulos. La segunda semana de marzo más o menos tenía los 3 capítulos terminados. Los dejé reposar un poco y los volví a leer. ¿Ya? Entonces dije, cuando los leí, dije, el, el editor, si le mando estos 3 capítulos, no va a terminar de entender para dónde va la novela. Claro, te Entonces, pusiste también en el papel de recibir así tipo del editor, digamos. exacto. Y eso Entonces, es como algo que solo te lo pudo dar la experiencia de tus 9 novelas anteriores. exacto. Y de hecho, la estructura de Terror en Cerro Moreno, con el manejo de personajes que hay, es algo que aprendí también durante todo el tiempo que estuve escribiendo, porque en varias novelas yo intenté trabajar con muchos personajes y siempre se me quedaba algún personaje cojo o de pronto se me enredaba el naipe, ¿cachai? Hasta que en Terror en Cerro Moreno agarré todo lo que aprendí de esas experiencias y dije, ya, con esto voy a trabajar, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a contar. Y ahí escribí 2 capítulos más. Cuando llega el desencadenante, ahí dije, ya, esto es lo que tienen que leer ellos. Entonces yo, el día 30 de marzo, me senté en mi computador, le redacté el correo, le agregué, le adjunté los archivos con los 5 primeros capítulos, adjunté la escaleta, y de verdad que estuve mucho rato pensando, ¿estará bien el correo? ¿Se entenderá? Y con la idea, me demoré como 3 horas antes de apretar el botón enviar, ¿cachai? Hasta que lo envié y dije, listo, me lo estoy jugando, puede que me digan que sí, puede que me digan que no. ¿Ya? Afortunadamente pasó el tiempo, me llamó por teléfono el editor, me dijo, súper bueno lo que mandaste, nos queda súper claro cuál es el tono, efectivamente es lo que estamos buscando, como editorial te podemos ofrecer esto, avísame si te interesa,
o si quieres que revisemos algo, y dijo, y si estamos ok, te voy a pedir unos datos por email y mandamos a hacer el contrato. Entonces yo de hecho fue así como, le voy a decir que sí al tiro, pero después dije, no, mejor voy a hacer como que estoy reflexionando. Ya la cuestión es que terminamos firmando contrato y después de hecho fue sentarse a escribir nomás, ¿cachai? Pero cuando llega el momento de trabajar la portada, a mí me pasó algo que no me había ocurrido en otras editoriales. Yo estaba acostumbrado a trabajar en editoriales independientes, que son editoriales con estructuras mucho más chicas que Penguin. O sea, normalmente tú en editoriales independientes te encontrás con que el editor es el que hace todo. Claro, el que hace la portada y Exacto. prácticamente hay un contacto mucho más estrecho ahí para poder finiquitar el libro. Exacto. O por último, vaya a trabajar con a lo más 2 o 3 personas más, que va a ser un corrector y un diseñador. ¿Ya? Entonces es un trabajo súper chico y es un trabajo en el cual tú te podés juntar en un café a resolverlo y listo, ¿cachai? Y nos vamos pimponeando y te lo mando, tú me contestás y aquí y allá, y es súper rápido. Pero con Penguin me pasó algo que yo no había visto, y es que cuando fui a firmar el contrato a Penguin, tú te encontrás con que es una tremenda empresa, es un piso completo de un edificio donde hay mucha gente trabajando, y para esto conversáis con tal persona, pero no, sabéis que el tema de diseño lo tenéis que ver con esa otra persona de allá, tu editor está por este otro lado, el área legal está en otro lado, ¿cachai? Entonces es mucha gente con la que tienes que interactuar, y eso obviamente hace que los procesos también sean un poquito más lentos, ¿ya? ¿Tú cachai? Cuando la estructura en la burocracia aparece. Y me acuerdo que el editor, el Daniel, que es mi editor, me dijo, yo le pregunté por el tema de la portada, yo súper así como ansioso, oye, y el tema de la portada y el título de la novela, y el Daniel me dijo, ya, pero bueno, con calma. Dijo, primero me dijo, yo te voy a escuchar todas las propuestas que tú tengas, pero tienes que entender que el departamento de diseño es el que va a definir la portada. Y nosotros vamos a tener súper poca injerencia en qué se cambia y qué queda. Porque el visto bueno no da marketing. Este es un sello comercial. Lo que importa es que se venda. ¿Cachai? Claro, que Entonces, se venda y también que la gente que trabaja en esto son especialistas en cada área. claro, claro. Y Entonces, nosotros ya habíamos hecho la primera pega, porque el Daniel me decía, nosotros no sacamos libros malos. Me dijo, puede que al lector le guste o no le guste la temática, pero libros malos no sacamos. Porque el sello, ese filtro lo hacemos nosotros, pero después todo lo que es marketing, imagen, etcétera, se encarga otra área. Entonces me dijo, vamos a tener súper poco margen de qué es lo que podemos pedir o qué es lo que podemos cambiar si es que tomar una decisión. Lo mismo pasa con el nombre. Yo puse un nombre, él puso un nombre, y después un comité terminó eligiendo el nombre final del libro, ¿cachai? Eh, que algo a lo cual yo no me había enfrentado. Yo estaba acostumbrado a tener mucho control en las cosas que hacía con los libros. Y cuando llega me acuerdo que cuando empezamos ya, la novela ya estaba, el Daniel estaba terminando la edición, se estaba yendo a una corrección y me dijo, ahora sí, el área de diseño nos va a presentar propuestas de portada, entonces yo también le quiero llevar propuestas. Y me acuerdo que yo la llamé por teléfono, conversamos un poco, le conté más o menos cuál era mi idea. Yo tenía unas fotos preciosas de Cerro Moreno, unas fotos que me entregó una persona de adentro de la institución, que obviamente no vamos a dar el nombre para cuidarle la pega, pero son fotos preciosas de la base. Eh, y yo quería ocupar alguna de esas fotos para la portada, pues estaban como súper metidos en la cabeza con que tienen que estar y tienen que estar, tienen que estar. Y la cuestión es que de pronto el Daniel me manda una imagen de referencia. Y era muy parecida a la portada final, pero con la diferencia de que en vez de ser un destello, era como un ovni, ¿cachai? claro. Eh, y la ropa que tenían los personajes era distinta, pero había pequeñas diferencias, pero el concepto estaba. Y yo me acuerdo que lo llamo por teléfono y digo, ¿sabéis que me gusta caleta? Sí, ojo, que esto es desierto, no pueden haber muchas plantas, es importante esta reja, que es una reja, esa es una reja que es referencia a la reja que separa el acceso sur de la base con el aeropuerto, ya que en los años en los que yo vivía allá eso no estaba tan separado, era fácil transitar por ahí, ¿ya? Y que de hecho es un lugar que es muy importante dentro del libro, que es donde están las criaturas resguardadas, ¿cachai? Y ahí fue donde elegimos poner el destello, después me mandó la composición, ya la portada compuesta con el nombre, y yo obviamente dije, puta, en realidad yo la miro
y es re poco lo que yo siento que hay que cambiarle, ¿cachai? Es como que nosotros le dimos un par de indicaciones al diseñador y el gallo le pegó, pero clavado a lo que queríamos. Ah. Se nota un libro con intriga, con suspenso, con, oye, quiero ver qué es lo que pasó ahí en Cerro Moreno. O sea, Es y casi un póster nosotros, de cine, ¿cachai? claro, y nosotros, los de Radio Lunáticos, queremos saber qué pasó realmente ahí en Cerro Moreno. Mira, yo Ajá, estuve viendo que primero tenemos fantasmas ajá, extraterrestres, ovnis, por lo menos, ovnis, sí. eh, y seres elementales. No sé, cuéntame tú qué es lo que hay ahí en Cerro Moreno. Mira, Cerro Moreno es un pueblo súper místico, ¿ya? Si tú te vas como a conversar con los pioneros, que son un grupo de gente que fueron los primeros habitantes de Cerro Moreno cuando se construye la base por allá por los años 50, tú te vas a encontrar con testimonios que te dicen, suena como súper cliché, pero por algo es cliché. No, es que la base se construyó en el lugar en donde había un cementerio indígena, ¿cachai? En una época en la que aquellos patrimonios no estaban tan resguardados como hoy día, ¿cachai? Y se levanta la base, entonces es un lugar que tiene una carga energética eh, potente, considerando el origen, en el sentido de que es un lugar que está emplazado en donde era una zona de ceremonia ritual indígena de los pueblos originarios, y además también tienes que considerar que Cerro Moreno fue un centro de tortura. Entonces, Y también en toda esa zona se vivió la guerra contra la Confederación, la guerra del Pacífico, y vamos enterrando soldados de distintos bandos y quedan ahí, pues. Se hacían cementerios incluso de circunstancias en distintos lugares donde llegaban y enterraban a los fallecidos para poder continuar con la guerra. exacto. Entonces es un Entonces, área, el desierto entero es un lugar donde ocurren cosas, se ven cosas y en Cerro y Moreno hay, tú veías, en Cerro Moreno tú claro, veías muchas cosas. El capítulo En mi casa Penan, que es un capítulo que está casi llegando a la mitad del libro, que es un capítulo que lo que está narrado ahí son cosas que nos ocurrieron a mi grupo de amigos y a mí de verdad. O sea, eso lo vimos, ¿cachai? En en la casa de un amigo mío, del chino penaban mucho, pero penaban así como en película, onda, como que era clásica que te prendían y te apagaban las luces, tú veías era sombras fenómenos, de fenómenos reojo moverse, ¿cachai? En la casa él tenía un perro y era un perro que se ponía súper inquieto y siempre se iba a un rincón en donde estaba la casa y había un rincón con una pared y el perro ahí se quedaba y ladraba y estaba el día entero ladrándole a ese rincón y tú mirabas y no había nada, ¿cachai? Entonces, y en Cerro Moreno además es súper común cuando tú conversás con las mamás de tus amigos, nosotros conversábamos, mi propia mamá también nos contaba, era súper común que ellas estuviesen ordenando la casa, haciendo el aseo, lavando las losas, lo que sea, en la casa, y veían duendes. claro. Era bien, o los cabros chicos, era común conversar con los hermanos chicos de tus amigos que te decían que estaban jugando con personitas pequeñas. ¿Cachai? Era muy común escuchar esa historia. Pero en particular en Terror de Cerro, que eso yo lo puse, en Cerro Moreno también tienes dos fenómenos que son súper importantes que tienen que ver con el avistamiento de ovnis, que yo está puesto ahí, descrito en el capítulo Luces en el cielo, eh, porque al final eso es lo que tú veías y cuando mirabas al cielo veías luces, ¿ya? Que tenían un comportamiento extraño, que aparecían y desaparecían, etcétera, pero lo que tú veías eran luces, ¿no? Yo no te puedo decir vi un objeto metálico palpable, pero sí tengo un testimonio de una persona muy cercana que no solamente vio un objeto a menos de 50 metros, un objeto volador no identificado que estaba flotando en el aire a no más de 2 metros de altura, eh, sino que lo tocó, ¿ya? Mira, Estamos hablando de algo que es físico, algo que es real. sí. Y además de eso, en el año 2000, con mi grupo de amigos, en Cerro Moreno, vimos caer del cielo un objeto
que se estrelló detrás de un cerro y nosotros sabemos que se estrelló porque cuando estábamos viéndolo caer, lo escuchamos caer y vimos el destello que provocó el impacto en la Tierra. ¿Ya? Y luego de eso, en las noticias se empezaron a suceder una serie de testimonios que daban cuenta del ataque de un animal que estaba depredando el ganado, las gallinas, los animales de corral en general. Y obviamente la prensa, ¿qué fue lo que hizo? Es el chupacabras. Oye, y eso fue, pero una cuestión que fue el boom en el norte, especialmente. Creo que empezó en Calama. Calama, sí. En Calama, y yo me contaron la historia de cómo ocurrió eso del chupacabra ahí en Calama y que fue un militar que estaba haciendo su guardia y de repente ve un bulto negro y le pareció raro. Y le dice como santo y seña que tienen los militares que alto, ¿quién vive? Y la cuestión no le respondía. Alto, ¿quién vive? Y a la tercera ve que esa misma cosa negra pega un brinco y salta una reja y se va así como, yo creo que haber sido un brinco de 50 metros fácil, dijo. En ese tiempo eso era como bien común ¿cómo se llama? El chupacabra en todas partes, y todavía, oye, Y hace un eso, par de años también salían animales que se le daba muerte y que terminaban secos y no se sabía qué es lo que ocurría. y sabéis que en aquellos momentos fue como, y fue Antofagasta, que bueno, tú no sé si todavía está en Linares, pero es como súper común que cuando uno vive fuera de Santiago, su ciudad no aparece nunca mencionada en las noticias, ¿cachai? Entonces es Ah, como, cuando aparece es como que, ¡ay, mira, mencionaron mi ciudad! Es como fenómeno. Y en ese verano en particular, que fue el verano del año 2000, Antofagasta aparecía cada rato. Si no era Antofagasta, era Calama. Si no era Calama, era Mejillones, ¿cachai? Toconce, que estaba al interior, Socaire, muchas cosas, localidades que son súper remotas, aparecían a cada rato porque atacaba el chupacabras, atacaba el chupacabras, atacaba el chupacabras. Y nosotros en la base, mientras esto estaba ocurriendo en las noticias, en la base empezamos a ver movimientos extraños. Para nosotros, extraños dentro de lo que tú puedes ver dentro de una base militar. O sea, obviamente si tú conversas con un civil, ver a los aviones ya es extraño, ¿cachai? Nosotros estábamos acostumbrados, crecimos con los gente que aviones, vive, claro, la gente que claro, vive ahí en el cotidiano andar se da cuenta, algo pasa. esto pasa, claro. Por ejemplo, para nosotros era súper común cuando venían los ejercicios de guerra, de pronto ver a los soldados llenos de uniforme, con las metralletas tratando de tomar posiciones, o los aviones atacando. Lo veíamos, era parte de nuestro día a día, ¿cachai? Pero empezamos a ver cosas que eran bastante distintas y que tenían que ver con la presencia de aviones que no eran chilenos, que no estaban disimulados, un 60-30H, que es el Hércules, que Chile tiene, pero en aquellos años el Hércules tenía pintado el mimetizado verde. Ya Sí. no tenía pintado, no estaba gris como hoy día. Y llegaron dos Hércules a Antofagasta, que eran completamente blancos, que tenían unas líneas azules y en la cola grandota decía NASA, Ah, con letras rojas más. ¿Cachai? Y nosotros, que siempre que llegaban, habían ejercicios, no sé, pues la Operación Salitre o lo que sea, que son ejercicios que se hacen con Fuerza Aérea Extranjera, gringos, ingleses, franceses, argentinos, brasileños, etcétera. Nosotros estábamos acostumbrados a que cuando llegaran los aviones nos dejaban entrar a la loza para ir a intercambiar parches y pedirles regalos y todo el cuento. Entonces con mis amigos partimos corriendo a Operaciones Base, que es una loza chica que está al medio entre las comandancias y la pista de aterrizaje, y nos fuimos a instalar allá a esperar a que salgan los pilotos para poder intercambiarle parches o pedirle dólares. Nosotros éramos mandados a hacer para cambiarles billetes de 500 por billetes de $10 a los gringos, ¿cachai? Eh, y, y la cuestión es que de pronto estábamos ahí, miramos los aviones y decíamos que esos pues, no son de la Fuerza Aérea, ¿cachai? Esos aviones son de la NASA, porque hay aviones de la NASA. Y de pronto empezamos a ver que andaba mucho personal de civil, personal con bata de científico, como si fuese así como la peor de las películas cliché. Andaban los tipos con sus trajes, con sus batas blancas, como el día de la independencia. muy en ese estilo, ¿cachai? Y tú los veías que los gallos sacaban de adentro de los aviones, desmontaban y descargaban
equipos, computadores, jaulas, un montón de cosas que las subían arriba de los Unimog, de los camiones, y partían rajados hasta la base. Bueno, yo deduje que era el grupo 21, que era el grupo que está más cerca del aeropuerto. Grupo 21 es el grupo de defensa antiaérea de Cerro Moreno. Yo deduje que era por allá porque no pararon en el grupo 7 y lo único que quedaba después del grupo 7 era el grupo 21, entonces ellos siguieron de largo. Y dije, entonces están yendo al grupo 21. Yo decía, como tengo ventaja porque mi papá trabaja en el grupo 21. Y cuando tratamos de ir, no nos dejaban pasar. Y tú veías que al fondo, en los hangares que estaban al fondo, tenían montado casi carpas de tiendas de campaña, ¿cachai? Con material que tú mirabas y decías, esto es nuevo, esto no está siempre ahí. Y además de eso, empezamos a ver, no solamente nosotros, sino que mucha gente que vivía en la base a dar testimonios de avistamientos de una bestia, de un animal que se andaba paseando por la base. ¿Ya? Y El capítulo, en mi casa Penan, hay un testimonio de la mamá de uno de los amigos, de mis amigos, que ella nos contaba que ella estaba, la lavadora, tú la podías tener en el patio, abajo de un techito, porque ahí estaban las conexiones de las casas bajas. Ya en Cerro Moreno hay 3 tipos de casas, las casas bajas, las casas grandes y los pabellones. Las casas bajas son casas de 2 o 3 dormitorios, ¿ya? Un piso, las casas grandes son casas también de un piso, pero tienen hasta 5 dormitorios, ¿ya? Y los pabellones son casas de 2 pisos que están pareadas, vienen de 6, en corridas de 6, ¿ya? Yo vivía en un pabellón, mis amigos casi todos vivían en las casas bajas. Y las casas bajas están al lado de la pista de aterrizaje, ¿ya? Y detrás de la pista de aterrizaje está el desierto, está la pampa, no hay nada. Y la mamá de mi amigo nos contó, que nosotros no le creíamos a mi amigo, nos contó que efectivamente mi amigo un día llegó de la pampa con un chaleco, ¿ya? Que estaba lleno de tierra, muy hediondo, y dice que se lo encontró en la pampa y se lo llevó de recuerdo para ponerlo como limpiapiés a la entrada de la cocina, ¿cachai? Pero la mamá lo encontró tan asqueroso que lo agarró y lo tiró para el fondo del patio. Y en la noche ella estaba esperando a que termine de lavar la lavadora, estamos hablando de Cerro Moreno, oscuro, sí, ella se estaba fumando un cigarro y dice que de pronto escucha un perro grande, ¿ya? Grande, imagínate un Rottweiler grande, ¿ya? Que salta la reja habrá tenido 1,5 metros de altura, salta la reja, se va directo al fondo del patio, hace un hoyo, escarba, 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 saca el chaleco que mi amigo se llevó de la casa, con el hocico, pasa por al frente de ella mirándola, salta la reja y se pierde hacia la pampa. mira. Este fue uno de los tantos testimonios de avistamientos de criaturas. Tenemos avistamientos de personal de centinelas que han estado haciendo guardia en el perímetro, que han cagados de miedo llamando a la base, a la guardia, porque hay un animal mordiendo la reja y cortando los alambres. ¿Cachai? Nosotros, a plena luz del día, con mis amigos, a plena luz del día, vimos atravesar una bestia grande, de color naranja, a plena luz del día, la vimos correr en diagonal atravesando todo la población, la perseguimos pensando que era un caballo, no sé. Y la cuestión, después tuvimos que salir arrancando porque nos persiguió de vuelta. ¿Sabes? Y claro, a nosotros se nos dijo, no, lo que ustedes vieron fue un caballo, es un caballo que se arrancó de las caballerizas de carabineros que están en la portada, que cruzó todo el desierto, que atravesó la carretera, que Pero uno saltó por arriba sabe, del uno perímetro sabe de lo la que vio. base, que saltó por arriba del perímetro de la base y que cruzó la base arrancando desbocado. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros y nosotros sí quisimos creer que habíamos visto un caballo. Pero a mí me tocó ver algo en particular, que está en el libro también, al final del libro en mi casa Penan. Yo vivía, como te decía, hacia los pabellones y que los pabellones están hacia la carretera, hacia el lado este de la base, y mis amigos vivían casi todas en las casas bajas que están hacia el lado oeste. Entonces, cada vez que yo me iba de la casa, teníamos que tomar caminos diferentes. Y a mí me daba mucho miedo, porque Cerro Moreno es un lugar que provoca mucho miedo. En realidad no es una sensación de miedo, es un lugar de inseguridad. Estáis seguro, pero estáis incómodo. Sí, pues ¿Ya? algo hay, po.
Cuando estáis solo, te sientes incómodo. ¿Sí? Y yo me acuerdo que yo me metía las manos al bolsillo y agachaba la vista y me iba caminando, me sabía de memoria el camino, entonces me iba mirando el suelo porque no me gustaba mirar a los alrededores, porque siempre a los alrededores entre los pabellones veía ahí cosas, ¿ya? Y yo me acuerdo que voy solo por la base, caminando, hasta que llego a la esquina del pabellón 25, que era en el pabellón en el que yo vivía en el 25 casa 1, y tú el pabellón entrabas por en el caso mío, por la dirección que llevaba, entrábamos por la casa 6, entonces tenía que recorrer todas las otras casas para llegar a la mía. Estamos hablando de unos 50 metros, ¿ya? Eh, y me acuerdo que, no, miento, son como 20 metros, no es tanto. Y yo llego a esta esquina y me quedo parado porque como esa típica sensación de cuando te sentí observado, ¿cachai? Que es como en Stranger Things lo grafican muy bien cuando a Will se le pone la piel de gallina acá en la nuca, Claro. ¿cachai? Muy parecido a eso, algo es lo que yo sentí en ese momento y me quedé parado, me quedé congelado. Y yo levanto la vista y miro hacia mi derecha y al frente mío, habrán sido unos 5 metros, al otro lado de del camino de tierra, a los pies de un poste, con su iluminación, con todo, era como un bulto peludo, ¿ya? Que habrá medido 1 metro de altura. Y yo lo quedo mirando y digo, esa wea es un perro. ¿Sabes? O sea, tiene que ser un perro. Y yo convenciéndome a mí mismo, no, si es un perro, tranquilo, es un perro. Pero después yo lo miraba y era como que, es que no parece perro. No, claro, tu cuerpo Porque yo te va miraba, indicando ahí el frío, y decía, la no tensión. distingo las patas, no le veo cola, a lo mejor es una bolsa de basura, pero si fuera una bolsa de basura brillaría con el reflejo de la luz. Me pasé mil rollos, hasta que dije, tiene que ser un perro. Y me acerqué, ¿cachai? Convencido, es un perro. Y voy acercándome y cuando voy como a la mitad de camino, me quedo parado de nuevo mirando y digo, es que no parece perro. Mientras, mientras más me acerco, menos perro parece, ¿cachai? Hasta que finalmente dije nuevamente, no, sí, es un perro, Hugo, sí, mira, sí tiene pelo, ¿cachai? Y voy acercándome de nuevo y estoy a 1,5 metros de esta cuestión y la cuestión levanta la vista y me queda mirando y nos quedamos mirando, ¿cachai? Como para describirte qué es lo que yo vi, porque no alcancé a distinguirle rasgos de cara, nada. Lo único que me acuerdo mucho, los típicos brillos de los ojos de los gatos cuando miran a contraluz y le brillan los ojos así como esos mismos ojos, ¿cachai? Pero clavados en mí, yo así como congelado. Y yo te juro que no sé cuánto rato pasó, no sé qué ocurrió en ese intertanto, pero mi siguiente recuerdo es estar yo tratando de abrir la puerta de mi casa. No me acuerdo en qué momento arranqué, no me acuerdo si corrí o si me fui caminando, no, simplemente veo eso y el siguiente recuerdo estoy tratando de abrir la puerta de mi casa. Es que Abro la puerta, o sea, yo creo que esa cuestión de y noche, sabes que yo oscuro, y lo peor es que yo abro la puerta y al otro lado de la puerta está mi familia, estaba mi mamá preparando la once, ¿qué le ¿cachai? pasa? Mi papá está viendo tele, ¿cachai? Yo lo único que hice fue entrar y partir corriendo para la pieza y me fui y me encerré en la pieza. Oye, Al día siguiente yo salí de la casa con luz de día ya y fui caminando hacia el lugar donde se supone que estaba esto. Y yo dije, a lo mejor quedan huellas, algo. Y no habían huellas, ¿cachai? No habían pelos, nada. Lo que sí había en la tierra era como una mancha de aceite, como cuando tú te estacionás un auto, ¿cachai? Que tiene una fuga de aceite y mancha el piso. claro. Algo así había, pero aceite viejo, anda como que tuvo mucho tiempo ahí, ¿cachai? O sea, Y fue como, no era algo así como, oye, esto que es reciente. no, sí, parecía como si hubiese estado mucho tiempo ahí, ¿cachai? Entonces, claro, y yo me acuerdo del olor, había un olor que es este típico olor de cuando tú vas caminando cerca de una carretera o de una calle y sentí el aroma del pellejo del perro atropellado, ¿cachai? Ah, ya. Este A mismo aroma, descomposición.
Claro, este mismo aroma, pero es como descomposición, pero un olor súper ácido, ¿cachai? Que se te queda acá Sí, y que no se te va nunca más, ¿cachai? sí. Ese mismo aroma había en ese lugar. Entonces, eso es lo que a mí me pasó en lo personal, pero aparte de eso tengo un montón porque cuando yo me puse a escribir esto, esta novela, yo publiqué en mi Facebook y dije, oye, voy a hablar de este tema, alguien que tenga recuerdos de esto, y me empezaron a llegar una cantidad de testimonios, ¿cachai? Oye, yo lo vi en tal lado, era esto, y eran testimonios súper coherentes entre sí. O sea, si yo me siento a recordar lo que yo vi y a mirar los testimonios de las cosas que me llegan, es exactamente lo mismo. Habrá un poco más de detalle, un poco menos de detalle, pero es lo mismo, ¿cachai? Entonces, de que andaba algo rondando en Cerro Moreno durante esa época, andaba. Y curiosamente, eh, llega un día mi papá a la casa, o mi mamá, no me acuerdo, y dice, oye, ¿sabéis que tal persona me contó que lo atraparon, que atraparon estas criaturas que andaban buscando y que eran dos adultos y una cría y ya las están trayendo para la base y se las van a llevar? Y al día siguiente, los aviones de la NASA despegan, levantan todo lo que habían armado, despegan y se van. Y al día siguiente de que los aviones de la NASA se van, desaparecen las noticias del chupacabra en la tele. Mira, mira, cómo nos esconden la verdad o algo hay, algo hay. Bueno, y tú tuviste la oportunidad de ver algo, ya que con eso, oye, te encargo la gritadera que hubiese dejado ahí. No, es que sabéis que es una cuestión como que uno siempre, como ve películas o lee libros de terror, uno siempre cree que la reacción que va a tener es más parecida a lo que te están contando los personajes, pero cuando te enfrentas a una situación, en realidad a Claro, veces tu reacción no se parece en nada a lo que uno razonablemente piensa que podría ser. O sea, yo lo último que se me ocurrió en ese momento era gritar. ¿Sí? claro, es que yo creo que el impacto, porque ya hasta un minuto donde tú estás cerca y ves, pero ya cuando ves que eso se levanta o levanta la cabeza y te mira, eh, que Es hay otra, así como paralizado. es Oye, que es mira un aquí, reventón que tú no te esperáis. claro, mira aquí Guibet Serpa nos dice, qué valiente Hugo. La energía de lo paranormal se puede reflejar en nuestro cuerpo físico. Es típico lo de los escalofríos en la espalda. Aquí tiene mucha razón Guibet que el cuerpo físico es como una antena. Es nuestra primera fuente de recepción porque la mente o la conciencia nuestra se demora porque nosotros nuestra conciencia la tenemos un poquito no trabajada, digamos. Entonces nuestro cuerpo físico, nuestras sensaciones y nuestras percepciones se disparan en esto. Entonces, eso que decías tú del escalofrío y que se le... Oye, es así. Lo primero que delata es la sensación corporal. Que al final, al fin y al cabo, cuando tú te enfrentáis dentro del, ya mirándolo desde el punto de vista de la literatura, y aparecen todas estas cosas que la gente dice que es un cliché, que es un cliché, es súper importante entender que los clichés existen por algo. ¿Cachai? Los clichés son porque son los estereotipos, y los estereotipos son, o sea, perdón, son arquetipos, ¿cachai? Y los arquetipos son moldes de cosas que ocurren, son tropos que tienen que ocurrir y que ocurren porque Porque son efectivamente así. así es como pasan las cosas. Exactamente. O sea, eso de no acordarte tú desde que estuviste ahí hasta la puerta, eso le pasa prácticamente al 99% de las personas que están en una situación de estas características de miedo, terror, impacto, estrés. Entonces, Claro. se pierde todo eso. Ahora, para poder lograr entrar a ver qué pasó en ese intertanto, ya hay que empezar a ver la regresión, hacer hipnosis y todo Claro. el De asunto. hecho, a mí me han preguntado si es que me quiero someter a alguna para desbloquear esas cosas y yo siempre he dicho que la respuesta para mí es no, es más interesante, para mí es más interesante no saberlo. No, claro, o sea, para ti el vivir con esa duda es más satisfactorio que venir Exacto. Es ¿cómo se llama? como lo conversamos con el Pancho Ortega, pues la buena ciencia ficción no da respuestas, la buena ciencia ficción plantea preguntas y eso es lo interesante de Claro, la ciencia ficción, ¿cachai? Entonces para mí es mucho más entretenido
quedarme con esta sensación de desconocimiento porque me da para jugar un poquito más, ¿cachai? Con las cosas. Entonces, al final Claro, yo no, aquí te conté una anécdota, pero en el libro hay un montón, ¿cachai? En el libro hay un montón. La novela está construida con hechos reales. Que obviamente uno en el post de la ficción exagera un poco las cosas o le hace pequeños cambios, pero el libro yo diría que es un 80% hechos reales, ¿cachai? Cosas que si no me pasaron a mí, están construidos en base a testimonios de gente que los vivió. Entonces, porque cuando yo cuento esta historia del avistamiento con el chupacabra o del capítulo en particular de En mi casa Penan, me dicen, ay, pero estáis contando el libro, y es como que no, te estoy contando un capítulo de 32. claro. O sea, de hecho, es muy sabido. Yo no sé qué es lo que ocurrirá. Me da la impresión de que es la vorágine del día a día, pero en los cuarteles militares generalmente ocurren fenómenos paranormales, avistamiento de cosas, luces extrañas, gritos de la guagua que llora. Y eso es muy común en los cuarteles militares. Común, sí, sí, es Oye, común. Siempre me en la acuerdo yo cara, ¿sabes que yo siempre me acuerdo de una historia que me contó mi papá cuando estaba viviendo acá en Santiago y lo mandaban a hacer guardia para Maipú, al lado de Maipú, pero en la época en la que Maipú era puro campo, como se dice por ahí, ¿ya? Entonces a veces a él le pasaba que se lo tenía que llevar la camioneta y lo dejaba en un punto en particular y él tenía que seguir como 40 minutos a pie para llegar al lugar, a la caseta en donde tenía que hacer guardia. Y lloviendo en invierno, pero como llovía antes, pues, ¿cachai? Que se caía el cielo con lluvia y mi papá todo mojado con el fusil, ¿cachai? Caminando hacia su caseta y dice que va como a mitad de camino, la camioneta que lo había llevado ya no se veía, no había luces por ninguna parte y él caminaba y escuchaba en el piso los pasos porque estaba mojado el terreno y de pronto se da cuenta que él va caminando y se escuchan vasos atrás de él. La vuelta, y siguió. Y escuchaba pasos. Y dice que él caminaba, avanzaba y se escuchaban los pasos detrás. Salió corriendo hasta que llegó al lugar donde era el punto guardia. Esto le pasó durante mucho rato. Hasta que llegó al lugar donde era la puesto guardia, se metió adentro, ¿cachai? Se cerró la caseta, puso el fusil a un lado, ¿cachai? Se trató de sacar un poco el agua y mirando para afuera. Que esta cuestión que lo que estuviese siguiéndolo a ver qué aparecía con la linterna, nada, 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 nada. Entonces ya se sentó, ¿cachai? Sacó el termito donde llevaba la vianda para la colación, ¿cachai? Se sirvió un tecito y empezó con su guardia. En 12 horas más lo iban a ir a buscar. Y de pronto dice que él estaba ahí y le empiezan a mover la caseta. Y se mueve, como si estuviese temblando, ¿cachai? Y mi papá lo primero que pensó es temblor. claro. Y se paró, abrió la puerta y paró la caseta de moverse. ¿Ah? Abrió la puerta, se sentó de nuevo y se la empezaron a sacudir otra vez. Vuelve a abrir la puerta, agarra el arma y empieza a gritar, ¿cachai? Sí, Alto pues ahí, eso, que anda ahí, ¿cachai? claro, ya. Y de nuevo pararon todo, ya, se vuelve a meter adentro y otra vez le empiezan a sacudir la caseta y al final salió de la caseta, pasó bala, pegó un par de tiros al aire, ¿cachai? Y empezó a caminar alrededor de la caseta para ver qué onda, po. Y dice que de pronto ya empezaban como los destellos de los truenos, relámpagos, etcétera, y mira hacia la caseta, cuando se va de vuelta a la caseta, un relámpago y se ve el destello y lo único que recuerda ver, una silueta con unos cachos. Ah, Y dijo, oh, se me apareció el cole flecha, lo primero que pensó. Se metió a la caseta, sacó la linterna y buscó. Había una vaca enredada en los alambres de púa que estaban al lado del puesto de guardia que cada vez que trataba de soportarse los cachos, le movía la casa. Así que al final parece que lo que lo venía mira, persiguiendo era güey. la vaca. Oye, pero siempre me acuerdo de esa historia y me mato la risa. Y- ¿Viste, no? ¿Estáis ahí?
Ahí volviste, ¿no? ¿Me escucháis, Roberto? Sí, parece que ahí hubo un chupacabra que se metió aquí Exacto. a La quitarnos NASA el internet. vino a bajar la red de No, la no NASA. están censurando. Claro. Oye, Hugo, oye, esto del terror en estos lugares así como el Cerro Moreno, porque Cerro Moreno eh, es desierto prácticamente, se vive un ambiente especial en estos lugares. ¿Ah? Oye, cuéntame eso de los, de los que estaban jugando en la plaza. Ah, ya. Esto es parte de otra historia, ¿ya? O sea, no está en el terror en Cerro Moreno, pero más o menos te da luz de cómo se vive allá. Como te contaba hace un rato, es súper común que nuestras mamás cuando estábamos chicos siempre nos estaban hablando de la existencia de estos duendes, de los famosos gentiles, los llamados gentiles, ¿ya? Y no sé, pues mi mamá siempre me contaba que ella estaba haciendo las camas en el segundo piso y veía pasar corriendo un cabro chico por el pasillo. ¿Cachai? O que de pronto estaba ordenando la cama, se iba y lo que volvía estaba desordenada. ¿Cachai? Era como muy común ese tipo de cosas. Yo nunca los vi, ¿ya? Pero sí me pasó que en Cerro Moreno, donde yo vivía, estaba al lado el pabellón 25, luego estaba el pabellón 23, y entre el pabellón 23, detrás de los patios de las casas, había una multicancha. Y entre ese espacio de la multicancha y el pabellón, habían estos típicos juegos de madera con el columpio, el sube y baja, el refalín, ¿cachai? Esos típicos juegos de plaza para niños. Y estamos hablando de que son unos 40 metros de distancia, tampoco es tanto. Y en Cerro Moreno, en la noche, cuando hay luna, es prácticamente como si tú estuvieras mirando afuera y se viera a luz de día. O sea, era tan fuerte la luz del reflejo de la luna llena que iluminaba perfecta la noche y tú podías salir sin necesidad de tener las luces encendidas y podías ver igual. ¿Ya? Era como un color celeste más o menos en el que se baña la pampa en este ambiente. Y tienen que haber sido las 2 o 3 de la mañana. Cerro Moreno, la luz del espacio público se apaga en la semana, los de lunes a viernes se apaga a las 12 de la noche, o se apagaba en aquellos años, estamos hablando de 2001 más o menos, y los fines de semana, viernes, sábado y domingo, se apagaba a la 1 de la mañana. Entonces, después de eso, en la madrugada, tú tenías oscuridad completa, salvo los días de luna llena. Y yo me acuerdo que yo estaba durmiendo, mi pieza daba hacia el patio del pabellón, por lo tanto, desde mi pieza yo veía la multicancha. ¿Ya? Y las ventanas de Cerro Moreno, como eran construcciones viejas, tenía en un lado el vidrio y lo que se abría eran unas como, ¿cómo se llaman? Unas No me persianas acuerdo. de madera, una cosa así. Claro, que tú las podías abrir y ventilabas en la casa, pero el vidrio quedaba siempre fijo. Entonces, yo me acuerdo que yo escuchaba ruidos en la calle y escuchaba este típico golpe del sube y baja cuando toca el fondo, ¿cachai? Del piso y pega, ¡pa! El balancín. Exacto. Y lo escuchaba y así como mirando, obviamente en esa época no tenía teléfono como para mirar qué hora era, pero sí yo podía ver de que estaba todo oscuro, entonces dije, ¿quién está jugando a esta hora en la calle? Entonces yo me siento en la cama, abro la cortina y me pongo a mirar a ver quién está jugando en la calle, pues, ¿cachai? Y era una de estas noches de luna llena, entonces veía súper bien para afuera y en el parque yo veía que había un grupo de niños jugando. ¿Ya? Cabros chicos, a mi ojo en aquellos años, según la referencia y la distancia, yo calculaba que tenían unos 5 o 6 años, más o menos de esa estatura, ¿ya? Todos vestidos de blanco, ¿ya? Muchos con el pelo muy largo, y jugaban, y se subían al balancín, subían, bajaban, se iban al refalín, columpios, ¿cachai? Y yo, como te digo, uno a veces es súper irracional. Y yo, en vez de pensar, ¿qué hacen estos cabros chicos en la calle a esta hora? Yo pensaba, puta, ¿por qué no se callan? Entonces no se me ocurrió nada mejor que abrir la persiana, me asomo por la ventana y les grito, ¡cállense, mierda! ¿Cachai?
Los Oh, cabros chicos detienen su juego, dan media vuelta y me miran. Y yo quedé ahí, recién caí en cuenta, bueno, estoy hablando con un grupo de cabros chicos a las 3 de la mañana que están jugando. no son caros chicos, po. ¿Por qué los llamaste? ¿Cachai? Así. Claro. Y, y- y de pronto veo que estos cabros chicos se agrupan y empiezan a caminar hacia mi casa. Y yo me entro, cierro la ventana y me quedo mirando por el vidrio y los cabros chicos vienen, avanzan, caminan, 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 llegan hasta el portón de mi patio, empiezan a rodear el edificio y yo dije, van a entrar, porque en Cerro Moreno la gente no acostumbraba a ponerle llave a la puerta, ¿ya? Es Claro. un base militar, ¿quién va a entrar a tu casa? Entonces las puertas siempre están abiertas. Y dije, estos buenos van a entrar a la casa. Entonces yo salgo de mi pieza, bajé corriendo como para trancar la puerta y me quedé esperando a que aparezcan. Y no los vi, y no aparecieron, y no aparecieron, y no aparecieron, y no aparecieron. Y yo me quedé mirando, pero hasta muy tarde, esperando, dije, van a venir, si no quiero abrir la puerta porque, puta, ¿qué pasa si abro la puerta y ya están parados afuera, ¿cachai? Entonces miraba por la ventana, por el ventanal para afuera, no los veía, caminé hacia la ventana que estaba a un costado que daba hacia el norte de la ciudad, perdón, hacia el sur de la ciudad, me asomé, tampoco los veía, en una ventana que estaba un poco alta, entonces yo miraba que no pudiesen estar abajo, eh, fui a la puerta del patio, que era como una mampara de vidrio, que separaba una terracita que había construido mi papá, y después venía el patio con el portón al fondo, que era el portón por el cual habían rodeado estos niños. Entonces yo miré, me aseguré que esté cerrada, les puse cuestiones, tranqué la puerta, me fui para mi pieza, cerré la puerta de mi pieza, me quedé ahí mirando por la ventana, no estaban en la plaza, no estaban. En algún momento me venció el sueño y me volví a quedar dormido, pero en su momento fue como, ¿qué estáis haciendo? Sí, fue como un momento Sí, me eterno estoy ahí llamando. el tratar de ver, de saber qué es lo que fue. Bueno, esos son uno de los grandes misterios que tú encierras ahí en toda esta base de Cerro Moreno y en tu libro, que, bueno, ya nos diste luces del tenor que nos vamos a encontrar con Cerro Moreno. Eh, bueno, Hugo, vamos a ir cerrando, pero antes quiero preguntarte, porque tienen una actividad este fin de semana. Correcto. Correcto. Este fin de semana se va a desarrollar el Festival Penguin, que es una actividad que hace la editorial Penguin Random House en colaboración con la Casa de la Cultura, o sea, la Corporación Cultural de Providencia. Se realiza el día 20 y 21, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en el edificio de la Corporación Cultural, que está en Pedro de Valdivia con Avenida Nueva Providencia, ¿ya? En ese lugar van a haber 50 escritores, ¿ya? Tanto nacionales como internacionales, en donde van a estar dando durante el día charlas, talleres, actividades, va a haber venta de libros, mesas de firma, horarios de firma, en donde vamos a poder participar todos. En particular, yo voy a estar el día 21 de abril a las 4 de la tarde en el patio de la Corporación Cultural, participando de una mesa con Carlos Pinto, Jorge Baradit y César Parra, en donde vamos a estar hablando acerca de básicamente cosas raras. Ya vamos a estar hablando de todo lo que nos mantiene al filo de la realidad. ¿Ya? Qué Hechos bueno. sobrenaturales, ovnis, criaturas crípticas, de todo vamos a estar hablando ahí en relación con los libros que cada uno ha publicado. Eh, y esto va a ser desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde, esta mesa en donde vamos a tener esta conversación, así que todos los que quieran ir vayan a enterarse de lo que tengamos para contar. Y desde las 5 de la tarde en adelante tenemos mesa de firma, así que si alguno de ustedes tiene el libro, lo puede llevar para que su servidor acá presente le haga una dedicatoria. Si no lo tiene y lo quiere tener, el mismo día domingo en el Festival Penguin van a estar a la venta los libros con un 20% de descuento, así que una buena oportunidad para ir a comprar el libro. Después me busca en la mesa de firma y yo feliz le hago una dedicatoria y conversamos todo lo que quieran. Bueno, buenísimo, buenísima las actividades de este fin de semana. Y
Para la gente que es de regiones, el libro está en todas las librerías, está en qué cadenas son las que lo pueden encontrar. Mira, el libro está disponible en las grandes cadenas de libros como Feria Chilena del Libro, como Antártica, ¿ya? Pero también está disponible en librerías que no son cadenas, en franquicias como las que leo, por ejemplo, o en librerías ya más de barrio también. Me han mandado muchas fotos de librerías de barrio en donde está el libro disponible, que son normalmente librerías familiares más chiquititas, pero también lo tienen en diferentes regiones de Chile. Últimamente ha estado un poquito desaparecido, pero es porque el libro se está acabando la primera edición, ¿ya? De hecho, en la bodega de la editorial no quedan libros, solamente está circulando lo que está en librerías, pero se hizo una reimpresión de 1000 ejemplares más, que ya esta semana debería estar pronta a llegar nuevamente a reposición a todas las librerías y va a estar disponible en el evento. Ahora, si no vives, o sea, si no, tu librería cercana no lo tiene, Busca Libre siempre es una alternativa. Ya Busca Libre también tiene a la venta el libro, a veces tienen buenos descuentos, a veces tienen envíos gratis, entonces ahí si alguien quiere mirar, si vive fuera de Chile o si vive, no sé, en Punta Arenas y no tiene una librería cerca, por Busca Libre y el libro le llega a la casa. ¿Ya? Así que ahí están las alternativas. Feria Chilena, Antártica, las que leo, acá en Santiago la que leo Forestal me avisó hoy día que tiene libros disponibles de nuevo, y en el peor de los casos en Busca Libre. Mira, ahí tienen para regodearse toda la gente que nos está mirando dónde comprar Terror en Cerro Moreno, un libro que prácticamente nos deja con más dudas que, que respuestas. Un libro que encierra el misterio, que encierra el secreto, que encierra todas las vivencias que nos acabaste de contar. Oye, te felicito, Hugo, tu esfuerzo, tu dedicación, tu forma de enfrentar la escritura, tu forma también de sobrellevar los retos que se te imparten ahí, el terror, cómo lo abordaste en la vida cotidiana, en las vivencias, con testimonios de gente que vivió en ese minuto y que ahora la misma gente que vive en Cerro Moreno puede decir, oye, mira, sí, eso fue lo que vi yo. Oye, mira, me encontré, claro. Entonces, eso es lo bonito de la literatura, lo bonito de los libros, que estas historias te enganchan y estas historias te hacen viajar y te hacen también sentirte acompañado en la cosa que viste, que no tuviste respuesta y no eres tú solo, sino que hay alguien más que lo vio, hay alguien más El que lo problema nunca vivió. fuiste tú. Claro, exactamente. Así que, oye, me encantó Terror en Cerro Moreno. Vaya la gente a leerlo, pídalo a través de las mismas editoriales que todas hacen envío. Por ejemplo, estas editoriales chicas también es bueno apoyarlas para que envíen estos libros y ¿cómo se llama? Se aumente la venta de libros escritos por chilenos. Esa es la idea de esto. Y bueno, y te felicito nuevamente. Bueno, dejamos tus redes sociales. No sé si nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente te siga, te pregunte, pueda decirte, oye, Hugo, mira, ¿sabes qué? No lo tengo, pero tal cosa. En las redes sociales que estoy más activo son Instagram, que ahí es @h.a.riquelme. En Facebook me encuentra como Hugo Riquelme Becerra y en Twitter, nunca le voy a decir aquí, en Twitter me encuentra como HA Riquelme también. Así que ahí súper fácil. HA Riquelme me encuentra en todas partes para que podamos interactuar. Yo ahí estoy subiendo siempre información acerca de las ferias a las que me invitan, las actividades que estoy haciendo, o incluso ahora si quieres saber qué es lo que viene, también voy a empezar a contarles ahí a través de estas redes sociales hacia dónde nos estamos encaminando ahora. Oye, y bueno, aquí yo quiero salir de la duda. ¿Hay una versión 2 de Terror en Cerro Moreno? ¿O algo más de terror? Algo que me han enseñado los libros es que nunca se tiene que dar nada por descartado. ¿Ya? Voy a descansar un poco
¿cómo decirlo? Como que son cosas que todavía no puedo decir con certeza. Vienen más historias. Sí, eso. ¿Ya? Vienen más historias. Estoy preparando algo que se aleja de las criaturas criptozoológicas, de los críptidos, pero que nos va a hacer dar vuelta la vista hacia el cielo y verlo con otro ojo. Buena. Por acá mismo donde está Terror en Cerro Moreno, viene, pero ya pronto les voy a dar más información de qué, pero acuérdense de mirar al cielo. Mira, con eso ya nos dijiste todo. Vamos a estar atentos a lo que tú publiques, atentos a seguir tu carrera, atentos también a compartir tus libros. Y llama a la gente también que apoya a los escritores que tienen muy buenas historias aquí en Chile. En Chile se escriben historias, pero fascinantes, que uno después las ve en la tele o en las películas, pero aquí ya se habían escrito historias fantásticas y demuestra aquí terror en Cerro Moreno que está en la puerta norte de Chile. Te agradezco mucho tu tiempo, tus ganas, tu forma de contarnos las historias, tu entusiasmo por el libro y bueno, nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Nos veremos en alguna oportunidad. Gracias a ti, Roberto, por la invitación y me alegra ver que te está yendo bien también y que estáis con esta iniciativa que es tan entretenida, que es de llevar a la gente más alternativas de historia y letra. Y espero que no dejes de escribir tú también. Sí, perfecto. Bueno, yo estoy escribiendo también ahí, tengo varios libritos habido, así que, pero lo importante aquí es Terror en el Cerro Moreno, que se venda bien y que te vaya bien en tu carrera. Así que un abrazo gigante, Hugo, y nos Igual estamos para ti. viendo. Nos estamos viendo, que te vaya súper bien, Roberto. Bueno, queridos amigos, tuvimos aquí una grata conversación con alguien que es de la Casa de la Literatura Chilena, Hugo Riquelme, quien se ha atrevido a contar historias de toda índole, pasando por el western, el terror, la ciencia ficción y por muchos cuentos también que ha colaborado. Así que los dejo invitados para una próxima oportunidad. Vayan a las librerías, compren los libros de Hugo, compren los libros de autores chilenos para que la literatura crezca y se venda como debe ser. Un abrazo gigante y nos vemos en una próxima oportunidad.